En el capítulo anterior vimos que la existencia de las castas es característica de las sociedades precapitalistas y estaba determinada por la organización del trabajo social mediante vínculos de dependencia personal. Las castas dividían a los miembros de aquellas sociedades entre quienes poseían la potestad personal de organizar la producción social y quienes ejecutaban de forma directa el trabajo. Según la casta a la que pertenecía, cada individuo tenía asignada qué parte del trabajo social le tocaba realizar y qué porción del producto del trabajo ajeno le correspondía consumir. Y la condición de miembro de la misma era un atributo personal hereditario, de modo tal que la asignación del trabajo y el consumo sociales se hallaba establecida a priori del propio nacimiento de los individuos. Entonces, para entender si la sociedad en la que vivimos, la sociedad capitalista, necesita o puede engendrar una casta, debemos preguntarnos, ¿cuál es el fundamento del modo de producción capitalista? ¿Cuál es la base de esta forma particular de organizar la producción y el consumo sociales? Si entendemos al marxismo no como la obra de Marx, sino como la ideología de los intérpretes que reivindican su obra, este ha sido históricamente propenso a responder que la base de nuestra sociedad es la relación de explotación entre la clase obrera y la capitalista. La primera estaría constituida por aquellos individuos que se encuentran desposeídos de los medios de producción. Los obreros solo disponen de su capacidad para trabajar y esa carencia de medios de producción propios los obliga a venderla a cambio de un salario. La segunda sería el conjunto de los propietarios privados de dichos medios de producción, quienes compran la fuerza de trabajo de los obreros y los explotan. Sin embargo, lo que esta respuesta misma está diciéndonos es que la relación entre obreros y capitalistas es, ante todo, una relación de compraventa de mercancías. Si los capitalistas explotan a los obreros mediante la compra de su fuerza de trabajo, entonces esta última es una mercancía y sus vendedores son los obreros mismos. De este modo, no puede ser esta la respuesta a la pregunta acerca de cuál es la base fundamental de la sociedad capitalista, porque deja sin explicación qué es eso que media en aquella relación de compra-venta. Es decir, no explica qué es una mercancía. La pregunta ¿qué es una mercancía? Apunta a descubrir la base de la relación entre obreros y capitalistas. Es la pregunta por el fundamento de la sociedad capitalista que engendra estas dos clases. Además, como explicamos en el capítulo anterior, la base de toda relación social es el trabajo. Los seres humanos se relacionan entre sí trabajando los unos para los otros y reproduciendo su vida mediante el consumo de los productos del trabajo ajeno. En la sociedad capitalista se pone de manifiesto que sus miembros han trabajado los unos para los otros recién en el mercado. Allí, los que produjeron para satisfacer necesidades ajenas y aquellos para quienes se produjo se encuentran, digámoslo así, por primera vez. En realidad, como veremos más adelante, pueden no encontrarse nunca. Y el mercado no es otra cosa que el intercambio de mercancías. La mercancía aparece nuevamente como la base de las relaciones sociales capitalistas. Si queremos entender el fundamento de esta sociedad en la que vivimos, no tenemos más opción que empezar por respondernos qué es la mercancía. De hecho, el propio Marx descubrió que este era el punto de partida para entender el modo de producción capitalista. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nos dice el autor del Capital en las primeras líneas de esta obra. Emprendamos entonces con el análisis de la mercancía. Una mercancía es, ante todo, algo útil, algo capaz de satisfacer necesidades humanas mediante su consumo. Aquí diremos, como el propio Marx, independientemente de que esas necesidades humanas provengan del estómago o de la fantasía. Lo que nos importa ahora es que la utilidad de la mercancía radica en su aptitud para satisfacerlas. Por eso decimos que la mercancía tiene valor de uso. Este último se constituye en el cuerpo mismo de la mercancía. Si tomamos el ejemplo de una manzana, su utilidad como alimento para un ser humano
se encuentra en sus propiedades físicas, químicas, etc. Para realizar esa capacidad de satisfacer una necesidad, alguien tiene que apropiarse del cuerpo de la mercancía, tiene que consumirla, debe comerse la manzana. No importa si la mercancía es algo tan vulgar como una simple fruta o algo tan sublime como una canción. Para que alguien satisfaga sus necesidades a través de la misma, debe comerla en un caso y debe poder escucharla en el otro. A esto nos referimos con apropiarse del cuerpo de la mercancía, ya sea que éste se encuentre conformado por materia comestible o por ondas de sonido que estimulan de forma agradable el oído humano. Sin embargo, además del valor de uso, la mercancía posee una particularidad que la distingue del resto de las cosas útiles. Sirve para cambiarse por otras mercancías, es decir, tiene valor de cambio. Dicho brevemente, llamaremos valor de cambio a la cantidad de una mercancía de tipo B por la que se puede cambiar una mercancía de tipo A. Para ilustrar esto, Marx utiliza en El Capital el ejemplo concreto de 20 varas de lienzo que se cambian por una levita. Pero como nadie sabe cuánto lienzo son 20 varas ni qué es una levita, vamos a valernos del ejemplo que usa Juan Íñigo Carrera en su libro Conocer el capital hoy, usar críticamente el capital, donde las mercancías que se cambian entre sí son representadas por 10 platos de ñoquis y un par de zapatos. Esto, como es obvio, significa que los 10 platos de ñoquis valen lo mismo que el par de zapatos, lo cual se expresa sintéticamente en la siguiente fórmula: 10 ñ, 1 z. Si la observamos detenidamente, esta relación 10 ñ igual 1 z nos dice algo interesante. Por un lado, salta a la vista que cada mercancía es bien distinta de la otra. Sus utilidades son diferentes, sirven para satisfacer necesidades humanas diferentes. Y en principio, esto no tendría nada de especial, porque a fin de que exista el intercambio, tienen que entrar en relación cosas distintas. No tendría sentido cambiar ñoquis por ñoquis. Pero, al mismo tiempo, la relación 10 platos de ñoquis igual a un par de zapatos nos dice que estas dos mercancías, en apariencia tan diferentes, son iguales. Por paradójico que suene, para que dos cosas aparentemente diferentes e incomparables estén en una relación de igualdad, ambas tienen que compartir algún atributo común que las haga igualables, que permita que una se cambie por la otra, en fin, que habilite a decir que una cosa es igual a la otra. Tal como lo expresa Íñigo Carrera. Desde el análisis aprendido en la escuela primaria, cualquiera sabe que no se pueden sumar peras con manzanas. Las personas solo pueden poner en relación cuantitativa cosas que tienen, en su misma objetividad, una cualidad común. El hecho de que se establezca una relación cuantitativa, la igualdad, entre valores de usos distintos, le dice el análisis que estos valores de uso tienen que tener, como un atributo propio, el ser materializaciones de una sustancia común, y que esta sustancia es, por supuesto, distinta a la relación cuantitativa misma. No puede brotar de ella, sino, a la inversa, lo que hace es expresarse en ella. Asimismo, dicho atributo compartido debe hallarse en la misma magnitud tanto en una como en otra mercancía. Pero no se trata aquí de que ese atributo común existe porque lo decimos nosotros. Es la propia relación, 10 platos de ñoquis es igual a un par de zapatos, o la relación entre dos mercancías en general, la que dice literalmente que ambas cosas son iguales. Esa sustancia compartida por todas las mercancías que entran en una relación de igualdad es a lo que llamaremos valor. El valor, a secas, se distingue del valor de cambio. De acuerdo con lo dicho anteriormente, el valor de cambio de una mercancía es la cantidad de otra mercancía específica por la que puede cambiarse. Cada mercancía tiene tantos valores de cambio como mercancías distintas por las que puede cambiarse. Sin embargo, el hecho de que cada mercancía pueda igualarse con el universo de las demás cosas de su especie nos dice que en todas ellas habita un atributo común. Es el atributo de la cambiabilidad. Es eso que las hace cambiables y que todas comparten, independientemente de las diferencias en sus valores de uso. Como dijimos, ese atributo es el valor. Entonces, sintetizando lo expuesto hasta acá, una mercancía es una cosa portadora de valor de uso y de valor, y es este último el que hace a la especificidad misma de la mercancía. El valor separa y distingue a las mercancías del resto de las cosas útiles. Entonces, ahora la pregunta que necesitamos respondernos es la siguiente:
¿Qué es el valor? Detenemos un instante la exposición para observar lo siguiente. Frente a lo que venimos desarrollando, alguien con ansiedad podría objetar que, como todos sabemos, las mercancías no se cambian inmediatamente entre sí, sino por dinero. Ante este planteo, diríamos que, efectivamente, la experiencia práctica nos muestra que las mercancías se cambian por dinero. Sin embargo, para no igualar ñoquis con zapatos, podríamos usar un ejemplo en el cual 10 platos de ñoquis valen 10 pesos y los mismos 10 pesos pueden cambiarse por un par de zapatos. Y esto es como decir 10 platos de ñoquis es igual a un par de zapatos. Además, la necesidad del dinero debe ser explicada, no puede darse por supuesta. Hay que comprender por qué existe el dinero y a eso queremos llegar. Pero para explicar el dinero, primero hay que explicar el valor. Y para explicar el valor, hay que controlar la ansiedad. Se supone que la pregunta acerca de qué es el valor constituye la primera pregunta que la economía debería responder. Es el núcleo de objeto de estudio de esa ciencia. A fin de exponerlo lo más brevemente posible, señalaremos que en el desarrollo del pensamiento económico han existido dos grandes escuelas que hicieron historia: la economía política clásica y la neoclásica. La primera nos dice que las mercancías tienen valor y precio porque son productos del trabajo humano. Cuanto más trabajo incorporado tienen, tanto más valor poseen. El trabajo incorporado sería la sustancia común que las hace iguales. Por su parte, la economía neoclásica niega que el trabajo cumpla algún papel en la determinación del valor. Esta escuela de pensamiento económico nos dice que las mercancías tienen valor en tanto son cosas útiles y escasas. Cuanto más útiles y menos abundantes son, más valor tienen. Ensayemos el ejercicio que nos propone Juan Íñigo Carrera para evaluar si la economía clásica y la neoclásica nos permiten identificar qué tienen de particular las mercancías. Hagamos a ambas teorías del precio una pregunta elemental. Supongamos que vamos a un restaurante y nos ofrecen ñoquis. El plato es excelente, aunque francamente caro. Al día siguiente nos invita un amigo a comer a su casa. Nos cocina ñoquis, amasados con sus propias manos y preparados con la receta idéntica al restaurante. Le salen igualmente excelentes. Con solo sentir el aroma, deseamos que estos ñoquis sean tan abundantes como el aire. Pero en cuanto vemos el contenido de la fuente, nos damos cuenta de que son escasos para satisfacer la demanda de todos los comensales. De todos modos, nos toca una porción similar al restaurante. Recién al levantarnos de la mesa, nos damos cuenta, por fin, de que los ñoquis que nos ha servido nuestro amigo tienen una diferencia con respecto a los del restaurante. Esta vez, comernos el plato de ñoquis no nos ha costado ni un centavo, porque los ñoquis amasados, cocinados y servidos por nuestro amigo han venido al mundo y se han ido de él, cumpliendo con la razón de ser de todo bien, a saber, satisfacer una necesidad humana, sin haber tenido precio o valor de cambio en momento alguno de su existencia. ¿Cómo explican la economía neoclásica y la economía política clásica esta circunstancia? Empecemos por examinar la respuesta que nos brinda la economía neoclásica, cuyos fundamentos juegan un papel muy relevante en la ciencia económica aún en la actualidad. Según esta escuela, los ñoquis del restaurante tienen valor y precio porque son útiles y escasos. Pero, ¿qué pasa con los ñoquis del amigo que nos invitó a cenar? De acuerdo con el ejercicio que propone Íñigo Carrera, tenemos dos platos de ñoquis idénticos, pero uno se ofrece en un restaurante y el otro nos lo ofrece un amigo que nos invitó a cenar. Empecemos por examinar la respuesta que nos brinda la economía neoclásica, cuyos fundamentos juegan un papel muy relevante en la ciencia económica aún en la actualidad. Según esta escuela, los ñoquis del restaurante tienen valor y precio porque son útiles y escasos. Pero, ¿qué pasa con los ñoquis del amigo que nos invitó a cenar? De acuerdo con el ejercicio que propone Íñigo Carrera, tenemos dos platos de ñoquis idénticos, pero uno se ofrece en un restaurante y el otro nos lo ofrece un amigo que nos invitó a cenar. Ambos son igualmente útiles y exactamente igual de escasos. Después de engullir los ñoquis de nuestro amigo, podemos irnos de su casa sin ni darle las gracias. Por el contrario, si luego de comer los ñoquis del restaurante nos resistimos a entregar a cambio algo portador de valor, pronto caeríamos abatidos bajo los palos de la policía. En resumen, los ñoquis del restaurante tienen valor. Los ñoquis de nuestro amigo no tienen valor. No necesitan intercambiarse por ninguna mercancía para realizar su misión de alimentarnos, a pesar de ser idénticos a los otros en los que se refiere a utilidad y escasez. Además, como vimos en la relación 10 platos de ñoquis igual a un par de zapatos, la utilidad no puede ser la determinación de la igualdad,
porque para que se intercambien ambas mercancías, tienen que tener valores de uso distintos. En términos de utilidad, los ñoquis sirven para comer y los zapatos para vestir. Sería muy desventurado quien se confundiera usando uno para lo que sirven los otros y terminara calzando ñoquis, o, mucho peor aún, comiendo zapatos. La utilidad de unos y otros son inconmensurables, no se pueden comparar ni igualar. Asimismo, si alguien supusiera que la utilidad a la que se refiere la economía neoclásica como causa del valor es genérica, común a todas las mercancías, más allá de la utilidad específica de cada cosa singular, el problema seguiría apareciendo. Porque aun si lo asumimos como válida esta utilidad genérica, tanto los ñoquis del restaurante como los de nuestro amigo la poseen. Ambos platos son útiles en el simple sentido de que satisfacen necesidades humanas, y aún así unos tienen valor y los otros no. ¿Por qué? La causa de la igualdad tiene que radicar en un atributo que no es la utilidad. Finalmente, la economía neoclásica y otras escuelas de pensamiento económico que intentan distinguirse de ella, nos dicen que el valor es subjetivo, es una proyección de la mente sobre las cosas. O sea que se trataría de un asunto de valoración personal. Las cosas tendrían valor porque la gente sencillamente las valora. Pero cualquiera que haya recibido cariño alguna vez en su vida y haya tenido un amigo o algún pariente que les cocinara, sabe que son esos ñoquis de la abuela o de aquella persona querida los que quedan más marcados de forma indeleble en la memoria. No los vulgares ñoquis del restaurante que se olvidan tan pronto como nos retiramos de allí. No hay ñoquis que sean más valorados y sobre los cuales la mente proyecte más que precisamente aquellos por los cuales nadie nos exige nada a cambio. Podemos valorar mucho más los ñoquis de nuestro buen amigo que los del restaurante, pero los primeros siguen sin tener realmente valor, mientras que los segundos sí lo tienen. Poco importa nuestra valoración subjetiva. De la casa de nuestro amigo nos podemos retirar con la panza llena, sin entregar nada a cambio, y hasta recibiremos un fuerte abrazo antes de salir por la puerta. En el restaurante, por el contrario, si nada sale de nuestros bolsillos antes de cruzar la puerta, nos esperan los garrotes de las fuerzas del orden público. La sociedad tiene preparado un cuerpo de funcionarios especializado en el ejercicio de la violencia que en la práctica distingue perfectamente cuándo está en juego el valor y cuándo no, e identifica rápidamente a quienes se quieren apropiar de cosas portadoras de valor sin pagar. No les hace falta preguntar nada acerca de la subjetividad y valoración personal de nadie. Ante su propia impotencia para explicar por qué las mercancías tienen valor y se cambian, mientras que otras cosas útiles y escasas no tienen valor alguno, la economía neoclásica todavía intenta ensayar postreras contorsiones de gimnasia mental. Nos puede llegar a decir que solo algunas cosas se cambian, porque a unas sus poseedores deciden llevarlas al mercado, mientras que a las otras no. Pero esto equivale a decir que las cosas se cambian porque se cambian, y de lo que se trata es de explicar por qué se cambian, por qué existe el mercado. Por otra parte, la propia economía neoclásica gusta de usar el ejemplo del aire para representar aquello que, siendo útil, no tiene valor porque no es escaso. Y está claro que en lo referente al aire, su carencia de valor no puede ser imputada a la voluntad de llevarlo o no al mercado. En síntesis, según la economía neoclásica, las cosas útiles y escasas tienen valor por naturaleza. Es decir, ser mercancía es una condición que brota de la propia naturaleza de las cosas. De acuerdo con las premisas de esta escuela, tendríamos que pensar que la leche materna, claramente útil y claramente escasa, debería tener valor. Y él o la bebé que se alimenta con ella tendría que pagarla. Por suerte, quienes no profesamos el credo neoclásico sabemos que hay cosas útiles y escasas que no tienen valor. Sin dudas, la utilidad de las mercancías es relevante y debe ser estudiada en profundidad. Las necesidades sociales son históricas, se transforman a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, la utilidad social de las cosas, es decir, su capacidad para satisfacer esas necesidades, también es histórica. Es importante explicar qué determina las necesidades sociales, o sea, por qué necesitamos consumir determinados valores de uso. Asimismo, el valor de uso es una condición necesaria para que las mercancías tengan valor. Una cosa inútil no puede tener valor. El valor de uso, la utilidad,
El cuerpo material y concreto de las mercancías es el soporte donde se encuentra contenido el valor. Este no puede existir fuera de ese cuerpo material, no flota en el aire. Pero acabamos de ver que una cosa puede ser útil y no tener valor. La existencia del cuerpo concreto de las cosas no implica que en él se encuentre contenido el valor. Si retomamos nuestro ejemplo, los ñoquis del amigo que nos invita a cenar poseen una utilidad, una materialidad corpórea idéntica a los del restaurante. Son valores de uso iguales. Pero, mientras el cuerpo útil concreto de los ñoquis de nuestro amigo carece del atributo de la cambiabilidad, en el cuerpo idéntico de los ñoquis del restaurante efectivamente habita el valor. El valor de uso es necesario como soporte de valor. Es su hogar, pero no determina que el valor exista. Y de acuerdo a lo que ya dijimos, los valores de uso de las distintas mercancías son incomparables, son cualitativamente distintos, mientras que el valor es algo cualitativamente igual en todas las mercancías, y es lo que permite que éstas se relacionen entre sí como efectivamente iguales en el intercambio. Dicho brevemente, una mercancía tiene que ser útil para tener valor, pero no necesariamente tiene valor porque sea útil. El valor de uso y el valor vienen juntos, pero son determinaciones distintas. La pregunta sigue siendo, ¿de dónde sale el valor? Por mucho que examinemos el valor de uso, por muchas vueltas que le demos, este no tiene nada más para decirnos acerca de la fuente del valor. Recapitulemos brevemente. Estamos frente a una situación que puede parecer paradójica. Por un lado, buscamos la igualdad entre cosas aparentemente distintas. La igualdad entre los 10 platos de ñoquis, que son mercancías, y el par de zapatos que pertenece a esa misma especie de cosas. Por otro lado, buscamos una diferencia entre cosas aparentemente iguales. La diferencia entre los ñoquis del restaurante, que son mercancías, y los ñoquis de nuestro amigo, que no lo son. El valor que poseen las cosas que son mercancías, y del cual carecen las cosas que no lo son, es un atributo, una capacidad, una potencia, el atributo de la cambiabilidad. La capacidad de atraer a otras cosas portadoras de valor. Cuando nos preguntamos de dónde sale ese atributo, nos estamos preguntando por la acción que lo creó. En este sentido, el examen que hicimos del valor de uso de la mercancía ya nos dio una pista. La acción que produce el valor tiene que ser necesariamente la misma que produce el valor de uso. Porque, como vimos, en primer lugar, el valor siempre se encuentra aportado en la materialidad misma de la mercancía. Necesita un cuerpo donde alojarse. Y en segundo lugar, aunque el hecho de que la cosa sea útil no determina que tenga valor. La mercancía tiene que tener valor de uso para ser cambiable. Si lo que produce el valor de uso y el valor fueran acciones distintas, podría darse el caso de que se realice la segunda sin que se realice la primera. Por lo tanto, existirían cosas inútiles que tendrían valor, y esto es un absurdo. La acción que crea valor de uso y el valor posee un doble carácter. Es una misma acción bifacética que al mismo tiempo produce dos atributos distintos, el valor de uso y el valor. Notemos que esto nos indica lo siguiente. Dicha acción no puede ocurrir en el intercambio. No es la acción de cambiar una mercancía por otra la que produce estos atributos. La utilidad de las mercancías, por ejemplo, se encuentra objetivada en su cuerpo. Y resulta evidente que no es la operación de cambiarlas lo que crea ese cuerpo útil concreto. Las mercancías llegan al cambio siendo ya cosas útiles. Si la acción que crea la utilidad es la misma que crea el valor, y es obvio que la utilidad es preexistente al intercambio, entonces el valor también existe antes del intercambio. El cambio no produce al valor. La mercancía arriba al cambio siendo ya portadora de valor de uso y de valor. De hecho, es la condición de existencia previa del valor lo que hace posible el cambio. Este último no hace más que poner de manifiesto la existencia del atributo de la cambiabilidad. En el cambio de una mercancía por otra, solo se certifica que aquella es portadora de ese atributo. En síntesis, las mercancías no tienen valor porque se cambian, sino que se cambian porque tienen valor. La misma pregunta vuelve una y otra vez sin piedad.
¿De dónde sale el valor? El intercambio es el escenario donde la criatura manifiesta su presencia. Allí se expresa la existencia de la cualidad de la cambiabilidad. Pero necesitamos penetrar más allá si queremos ver dónde se cría. Si nos proponemos dar con la mano que opera el conjuro y la trae al mundo de los vivos. Y esto supone entrar en el universo subterráneo de la producción, oculto tras el velo de la circulación, donde, como su propio nombre lo indica, los atributos de las mercancías no se manifiestan, sino que se producen. Producir es trabajar. Y ya hubo quien nos dijo que las mercancías tienen valor porque son productos del trabajo. La economía política clásica. ¿Será posible que hayamos dado todo este rodeo porque no la escuchamos a tiempo? Pero ocurre que los ñoquis del restaurante y los ñoquis que cocina nuestro amigo son igualmente productos del trabajo. Es más, son resultado de trabajos idénticos. Y aún así, unos tienen valor y los otros no. Si para la economía neoclásica la condición de mercancía es natural de todas las cosas útiles y escasas, ahora resulta que, de acuerdo con la economía política clásica, esta condición es natural de todos los productos del trabajo. El trabajo produciría valor por naturaleza. Por suerte, las personas que no profesamos el credo de la economía clásica también sabemos que hay productos del trabajo que no tienen valor porque tenemos amigos que nos cocinan de buena onda. Al final del camino, la economía clásica y la neoclásica se encuentran porque son dos formas distintas de naturalizar y por consiguiente de no explicar el valor. De hecho, la cuestión es peor, ya que envuelven el problema bajo el manto místico de una falsa explicación que torna su verdadero contenido más impermeable al conocimiento. La economía clásica y la neoclásica son las confidentes perfectas de la mercancía. No revelan su secreto porque ellas mismas lo ignoran.